Muy buenos días, apreciados integrantes de las comunidades educativas. Magisterio al Día los saluda hoy, sábado 7 de febrero de 2026. Les traemos un tema que sabemos que es muy importante para todos y para todas, el manual de convivencia, dejando claro que este no es un simple reglamento, sino que es un instrumento pedagógico, jurídico y político de la escuela. Lo que los maestros deben saber, lo que no puede faltar. En fin, aquí vamos a contar con información muy valiosa por parte de un experto. ¿Qué debemos saber los maestros sobre los manuales de convivencia? Es clave, todos nos hacemos preguntas, ¿es correcto, no es correcto? El manual no es un código penal escolar, eso tenemos que tenerlo claro. Su sentido es formativo, no punitivo. Cuando se usa solo para castigar, pues obviamente pierde la legitimidad pedagógica y jurídica. El maestro, nosotros los maestros tenemos que entender que nuestro papel es orientar, prevenir y formar. La sanción es el último recurso, no el primero. El manual de convivencia tiene fuerza jurídica y compromete al docente. Todo lo que está en el manual obliga a la institución, obliga al directivo, protege y también compromete al maestro. Si una actuación docente no está prevista o contradice el manual de convivencia, puede generar quejas, tutelas, procesos disciplinarios. Por eso conocerlo es cuestión de autocuidado profesional. Por eso hemos querido hacer este programa. Hoy en Magisterio al Día contaremos con el perito, experto en legislación educativa y asesor en la elaboración de manuales de convivencia, Joshua Elijah Germano. Y es importante contar con estas asesorías porque también tenemos que recordar que el manual de convivencia no lo hace la rectoría, no lo hace el coordinador, no lo hace una persona. El manual de convivencia debe construirse con participación de todos y todas las personas que integran los estamentos de la comunidad educativa. El consejo directivo no es decorativo, allí se aprueba. Los estudiantes deben participar, los padres de familia deben participar, los maestros. Un manual impuesto sin deliberación es difícil que funcione pedagógica y jurídicamente. ¿Qué no puede faltar en un manual de convivencia? Lo primero, el enfoque de derechos humanos. Pero bueno, hemos invitado a Joshua Elijah Germano, repito, perito experto en legislación educativa y asesor en manuales de convivencia para que nos ilustre sobre este tema. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos muy atentos. Escuchemos, conectémonos, compartamos esta información que es valiosa para todas y para todos. Muy buen día y muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por su asistencia y dándole ya el reporte de gratitud a Crista María Cristina y a Magisterio al Día. Gracias por la invitación, gracias por la confianza. Vamos a tratar de compartir la información más importante, prudente y necesaria para generar una información lo suficientemente importante, clara, precisa, que le brinde a usted pautas, parámetros, directrices para que no cometa errores, que lo puedan involucrar, que lo puedan empujar, que lo puedan allí hundir a una situación penal, recordando que usted trabaja con menores de edad, a una situación disciplinaria y a una situación civil que incluye sus dos aristas. La situación civil incluye la reparación directa y la acción de repetición, que se convierte en dos situaciones diversas, diferentes, bien complejas en el orden de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos. Recuerde que usted es un funcionario público.
al interior del ámbito escolar de los colegios públicos y oficiales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro proceso. Gracias por la invitación a María Cristina, a Magisterio al Día. Nosotros somos Edúcate para Educar. Nos encuentra en www.educateparaeducar.org. Nosotros ya cumplimos 20 años de capacitación docente. Los cumplimos el 14 de octubre de 2025 y cumplimos 20 años de procesos en asesoría y acompañamiento en litigio al gremio docente en Colombia a través de 5 abogados, cada uno de ellos experto en su rama del derecho, 2 peritos en legislación educativa, uno de los cuales le está hablando el día de hoy y los va a acompañar, y 2 psicólogas forenses, 2 psicólogas peritos forenses que trabajan en nuestro equipo, y esa es la plantilla jurídico-legal que asesora, acompaña y capacita en Edúcate para Educar. La premisa inicial con la cual nosotros tenemos que iniciar nuestro abordaje en este proceso del manejo preferente del manual de convivencia escolar actualizado, por supuesto, a la norma legislada vigente. Esa premisa inicial está en el Código Civil, en su artículo 09, y en el artículo 09 del Código Civil, para aquellos profesores que siempre salen con su excusa, que por cierto es una excusa ridícula y además es una excusa baladí, es inane, no tiene valor, es inocua, de que es que yo soy es docente y yo soy es profesor y yo soy es coordinador y yo soy es rector y yo de leyes no sé nada. Pues para ese tipo de personajes, pues yo les recuerdo que el Código Civil en su artículo 09 dice que la ignorancia de las leyes a usted no le sirve de excusa. Entonces salir a decir usted que usted es un académico, un pedagogo, un profesor y que usted no sabe de leyes y que entonces por eso no se la van a aplicar, no, tal vez no. Esa no es la excusa con la cual usted va a salir. Y así como arranco, con esta termino. ¿Cómo así? Sí, voy a arrancar en un ciclo en el cual lo primero de lo que le voy a hablar es lo último de lo que le voy a hablar. El Código Penal, adicional al artículo 09 del Código Civil, que le dice que el desconocimiento de la ley a usted no lo exime o no es ninguna causal de exención de responsabilidad. De la mano, ligado y conexo vienen 3 artículos, 3. El Código Penal, que en su artículo 414 habla del prevaricato por omisión. ¿Cómo se mete usted en un prevaricato por omisión? Fácil. Para meterse usted en un prevaricato por omisión, lo primero es que usted tiene que ser servidor público. Entonces, si usted es servidor público, a usted le cabe un prevaricato por omisión. ¿Qué tiene que hacer para ganarse esos 32 a 90 meses de cárcel? Pues para ganarse esos 32 a 90 meses de cárcel, usted que es servidor público, entra en unos verbos rectores que se llaman omitir, retardar, rehusar o denegar. Omitir es dejar de hacer, retardar es hacerlo cuando usted quiera. Rehusarse es que usted dice, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? O denegar es cuando usted dice, ¿y por qué me toca a mí? ¿Por qué no lo hace Juanita, Pepita, Perencejo? ¿Por qué yo? Entonces ese servidor público que incurre en estos 4 verbos rectores en términos de un acto propio de sus funciones, ¿cuál es un acto propio de sus funciones? Actualizar el manual de convivencia, participar en las capacitaciones del manual de convivencia, aportar al manual de convivencia, redactar el manual de convivencia
elaborar el manual de convivencia, legitimar el manual de convivencia y, sobre todo, hacer cumplir y materializar el manual de convivencia. Esas 7 obligaciones tiene usted como un acto propio de sus funciones. Cuando usted no lo hace y usted es funcionario público, pues a usted le van a dar prisión de 32 a 90 meses. Adición le van a dar una multa de 13 a 75 salarios mínimos. Entonces, pues ya sabe usted que tiene que alistar como mínimo, suave, 26 millones de pesos. Porque pues el salario mínimo quedó en 2 millones y algo, y son 13, entonces son 26 millones, vaya listando de multa, ¿no? Multa. Más los 32 a 90 meses de cárcel y lo van a inhabilitar para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. O sea que dígale adiós a su pensión. O sea que dígale adiós a su pensión. Ay, ¿cómo así? Claro. Usted nunca se va a pensionar si usted tiene un delito penal encima que le deja antecedentes penales, lo primero. Y en segundo lugar, pues usted nunca se va a pensionar si le quitan 80 meses, porque usted no puede ejercer sus derechos y funciones públicas por esos 80 meses, pues cuando se va a pensionar. Es absolutamente ridículo. Entonces usted tiene que tener en cuenta esa premisa que va ligada y de la mano con el artículo 25 del Código Penal, que dice que el delito se comete por acción o por omisión. Ese es el segundo artículo. Y el tercer artículo que le endilgan allí es el 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que dice que usted no puede incurrir en omisión, descuido y trato negligente. Se incurre en esos 3 y es maltrato infantil. Omisión, descuido, trato negligente frente a los menores de edad. Esos 3, reitero y resalto, 18 de la Ley de Infancia, 25 del Código Penal y 414 del Código Penal, ya le dañan el caminado a usted como funcionario público. Voy a abordar 6 mentiras sobre el manual de convivencia que son muy comunes, que pululan y que se la pasan multiplicando personajes que no tienen ni idea de legislación educativa y que simplemente se la pasan en TikTok o en Facebook o en plataformas digitales copiándose lo que escuchan a otros, o sea, repitiendo como loras, pero que sepan, no saben, simplemente replican o repiten o copian y pegan los mismos errores que cometen otros ignorantes, más ignorantes que ellos, allí en las redes sociales, y estos simplemente copian y pegan o imitan o se copian y lo inducen a usted al error. Y le generan ese tipo de mentiras y ahí vienen los problemas. Usted se está dejando llenar la cabeza de mentiras y inducciones a error de gente fracasada, que ni siquiera es original para dar la información, porque no tienen el conocimiento, sino que se la pasan copia y pegue de lo que encuentran allí en estas redes sociales, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de Telegram y demás. 6 mentiras sobre el manual de convivencia. La primera mentira, se la escucho muy a menudo a muchos rectores que se creen reyesuelos, que se creen dictadorzuelos. Y el manual de convivencia no se socializa y no se da a conocer cuando el rector quiera o cuando su capricho le dicte o coloquial y vulgarmente cuando al rector se le dé la gana. No, no, no. Esa es la primera mentira que usted le escucha a estos youtubers de ocasión, a estos ignorantes que no saben ni dónde están parados, que es cuando el rector quiera o cuando el capricho del rector se lo dicte. No. El decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.4.2,
que habla de los derechos de los padres de familia. Le aclaro que si son derechos de los padres, pues serán obligaciones para los rectores. Repito, lo que son derechos para los padres son obligaciones para los rectores, coordinadores, orientadores y profesores. Dice que entre los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos, en el literal o numeral C de casa, se lo subrayé allí en amarillo, dice que los padres de familia tienen el derecho, o sea, los rectores tienen la obligación de darles a conocer con anticipación o en el momento de la matrícula, o sea, antes de la matrícula o en el momento de la matrícula, tienen la obligación los rectores y tienen el derecho los padres de conocer el manual de convivencia escolar, de que les sea socializado. Algunos ignorantes y neófitos cándidos dicen que subir el manual de convivencia y pegarlo en una página web, que eso ya es socializar. Eso no es socializar, mijo. Cuando les llegue la tutela y cuando les llegue la denuncia penal o disciplinaria, lo van a entender. Aquí no, porque yo no entro en debates estériles ni pierdo mi tiempo. La ley dice que usted debe socializar o dar a conocer con anticipación o en el momento de la matrícula el manual de convivencia. Punto. Eso no es cuando el rector quiera, ni cuando su capricho le brinde, ni cuando se le dé la gana. Es antes de la matrícula o en el momento de la matrícula. Esa es la primera mentira que se inventan referente al manual. Entonces viene el decreto 1075 de 2015, o sea, hace 11 años que usted lo sabe, ha tenido 11 años para leerlo, que es lo primero que le van a sacar en cara allí en el juzgado o allí en el disciplinario, que usted ha tenido 11 años para leerlo y que el desconocimiento de la ley a usted no lo exime y que el delito se comete por acción o por omisión y que además usted está incurriendo en una omisión, descuido y trato negligente de darle a conocer a los padres acudientes y cuidadores con anticipación o en el momento de la matrícula el manual de convivencia. Entonces eso es una inducción a error garrafal en donde yo le aclaro a usted, porque ese es otro yerro brutal, otra mentira, en donde algunos rectores, profesores, coordinadores, docentes incurren. Y es que salen a decir que el Ministerio de Educación manda. Y entonces yo le recuerdo a usted que el Ministerio de Educación Nacional no legisla. Ni siquiera la Corte Constitucional legisla. Yo he encontrado por ahí en algunas ocasiones sentencias de la Corte en donde la Corte excede sus funciones y legisla. La Corte Constitucional no está para legislar, mijo. Ellos no pueden suplantar al legislativo, al Congreso. Ni tampoco el Ministerio de Educación legisla, ni tampoco el Ministerio de Educación deroga leyes. Pues por ahí no es. A veces ustedes se equivocan y piensan que es que lo que diga el Ministerio de Educación eso fue y le obedecen de una manera ciega, peligrosista y temeraria, porque ustedes se están metiendo en un problema de ley delicadísimo y después cuando vienen y aparecen las denuncias penales, civiles y disciplinarias, ahí sí empiezan su vía crucis y ahí sí entienden que el Ministerio de Educación no legisla ni tampoco deroga leyes. ¿En qué ámbitos y por qué se dice y cómo aplica? En primer lugar, ese cuento con que salió ahora el Ministerio de Educación y sus secretarías de educación de que las sanciones no existen, pues déjeme decirle que eso es basura. Eso se tumba con la sentencia de la Corte Constitucional
Bueno, hay una línea jurisprudencial, o sea, son varias. Las que le voy a nombrar son las más importantes, pero la última es la más importante de todas porque lo dice taxativo. La T de tutela 565 de 2013 habla de que las sanciones tienen que ser taxativas y tipificadas. O sea, usted no se puede inventar sanciones y si no están dentro del manual, usted no las puede aplicar. Como tampoco puede aplicar prohibiciones, u órdenes o compromisos, tampoco derechos que no estén taxativos en el documento del manual de convivencia. Entonces esa mentira, esa basura con que salen en el Ministerio de Educación Nacional y en las Secretarías de Educación de que las sanciones no existen, eso es basura. La T de tutela 565-2013 dice otra cosa. La T de tutela 478 de 2015 del caso Sergio Urrego dice otra cosa. La T de tutela 240 del 2018, mi favorita, de las más de 3.200 sentencias que me he leído, yo he leído más de 3.200 sentencias de las altas cortes, mi preferida, la T de tutela 240 de 2018. No dice eso. Y por último, tenemos la T de tutela 076 del 2023. 076 del 2023, que es en la cual dicen que la sanción es un derecho fundamental del estudiante. Entonces, cuando usted deja de sancionar al estudiante, cuando usted no lo sanciona, usted le está violando su debido proceso. Y obviamente le está violando un derecho fundamental. Ese cuento con que sale también el Ministerio de Educación, de que ahora todo es pedagógico y de que el manual de convivencia no es punitivo, eso es basura. Porque el hecho de que el Ministerio de Educación, que vuelvo y le repito, no legisla ni deroga leyes, el hecho de que el Ministerio de Educación salga con la basura de que el manual de convivencia no es punitivo y que ahora todo se volvió pedagógico, mijo, eso no deroga el Código Civil, ni el Código Penal, ni el Código Disciplinario, ni el Código de la Infancia, ni el Código Penal. Deje de hablar basura. Entonces, eso que están diciendo es mera inducción a error. Porque el Ministerio de Educación no ha derogado ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni el Código Disciplinario, ni el Código de la Infancia, ni el Código de Policía. Dejen de hablar basura. Que se deben sacar las faltas del manual, que las faltas pasaron y se convirtieron a ser situaciones. Eso es basura. Eso es mentira. Las faltas son disciplina. Y el papá biológico de las faltas y jurídico es el artículo 87 de la ley 115 del 94. Cuando usted viene un neófito de esos, un ignorante de estos, un pelafustán de estos, y le dice que las faltas ya no existen en el manual y que las faltas toca sacarlas del manual, usted está escuchando a un perfecto ignorante. Apártese de esa persona, procure estar a kilómetros de ese ignorante para que no lo meta en problemas. Las faltas siguen vigentes porque el artículo 87 de la ley 115 del 94 dice que los estudiantes tienen derechos y deberes. Y cuando los estudiantes faltan a sus deberes, emergen las faltas. Y esas faltas son disciplinarias. Y no es lo mismo que le escupa el uniforme al otro, a que le meta un puño en la cara, a que lo agreda con una puñalada. Por eso las faltas deben tener una graduación. Tienen que ser leves, graves y muy graves, porque no es lo mismo escupirlo que meterle una puñalada. No sea ignorante. Entonces las faltas ni desaparecen y tampoco todas las faltas son iguales. Tiene que haber una graduación porque así mismo viene el principio de proporcionalidad
a hablar de los atenuantes, atenuantes y de los agravantes. Y si hay atenuantes y agravantes, pues ¿quién dijo que todas las faltas son iguales? Que las faltas pasaron a ser situaciones. El que le diga eso, ese asesor jurídico que le diga eso, usted está escuchando a un perfecto ignorante. Las faltas que son disciplinarias no pueden pasar a ser situaciones porque las situaciones son conductas. Por eso hay situaciones tipo 3 y usted habla de la conducta delictiva. Usted no habla de la falta delictiva. ¿Quién dijo que existe falta delictiva? Usted diciendo falta delictiva se escucha súper ridículo, súper ignorante. No. Hay situaciones que son conductas y la conducta sí es delictiva. Entonces, hay que diferenciar las faltas de las situaciones. Son diferentes. Y salen estos sabios del Ministerio de Educación y de las secretarías a decir que desapareció el derecho sancionador de los manuales. Eso es basura. ¿Y cómo se tumba? Facilísimo. Con la sentencia de tutela, T de tutela 004 del 2024. T de tutela 004 del 2024. Entonces, todo eso es basura. Así es sencillo y simple. Pero usted se está dejando inducir a error de una manera fácil. ¿Por qué? Porque si usted no se prepara, si usted no lee, si usted no investiga, pues le van a caer encima con una responsabilidad penal, una responsabilidad civil y una responsabilidad disciplinaria del docente. Recuerde que usted es un funcionario público y le van a caer con toda porque usted no lee, porque usted no se prepara, porque usted no investiga, porque usted no se apropia de esos argumentos que lo pueden liberar de una responsabilidad penal, civil y disciplinaria que usted tiene como docente. Otras premisas jurídicas importantes que usted debe tener en términos del manual de convivencia, recuerde que estamos hablando del manual de convivencia. Otras premisas jurídicas importantes es que el delito se comete por acción o por omisión. Eso dice el artículo 25 del Código Penal. Entonces, cuando usted no, digamos, no denuncia, voy a dar un ejemplo, usted no denuncia un caso de abuso sexual, pues usted es cómplice por omisión. ¡Ay, mentira! Bueno, vaya, dígale eso al artículo 25 del Código Penal. Vaya, dígale eso al artículo 18 de la Ley de Infancia. Y vaya, dígale eso al artículo 414 del Código Penal. A mí no me pelee, porque el delito se comete por acción o se comete por omisión. Ahora, en términos del delito sexual, está la ley 1146 del 2007. Ley 1146 que usted ha tenido para leer desde el año 2007 y en sus artículos 12 y 15 le dice que el docente está obligado a denunciar y que tiene 24 horas a partir del momento en que conoció del hecho. Entonces no es lavándose las manos, como muchos coordinadores, orientadores, rectores y profesores yo escucho. Yo llevo son 20 años en esto. Y los escucha uno con unas excusas tan ridículas y tan ignorantes y tan neófitas y tan cándidas para lavarse las manos y creyendo que no hay responsabilidad por omisión. Y ya claro que si no le meten el 414 del Código Penal, pues sí le meten el 25 o el 18 de la Ley de Infancia. Y ahí entiende que no es lavándose las manos, que sí hay una responsabilidad por omisión porque usted trabaja con menores de edad. Ahora, la Ley 115 del 94 o Ley General de Educación trae el artículo 144. ¿Qué trae ese artículo 144? Él trae las funciones del Consejo Directivo. Y dice que entre las funciones del Consejo Directivo estarán las siguientes. Y en el literal C de casa
dice que es el consejo directivo, o sea, ella engüesó, emproblemó, metió en la bolsa al rector o la rectora y a los dos profesores del consejo directivo. Y si la matemática simple no falla, pues un profesor más dos profesores suman tres, o sea, un concierto para delinquir, que es agravado porque le están violando los derechos a menores de edad. Y ellos tienen la función de adoptar el reglamento de la institución educativa, léalo en azul, de conformidad con las normas vigentes. O sea que el manual de convivencia escolar no solamente, escúchelo bien, el manual de convivencia escolar no solamente tiene que darse a conocer el día mismo de la matrícula o antes de la matrícula, sino que ese manual de convivencia escolar adicional tiene que darse a conocer de conformidad con las normas vigentes. Y cuando le dice a usted que de conformidad con las normas vigentes, pues ¿qué le está diciendo a usted? Le está diciendo que lo tiene que tener actualizado a las normas y a las sentencias completamente vigentes. Eso es lo que le está diciendo. No que usted entregue ahí vulgarmente lo que se le da la gana, o que usted improvise, o que usted sencillamente no actualice el manual y deje ahí de chévere. No, eso es un prevaricato por omisión, 414 del Código Penal, y es el 35 y 38 de la Ley 1620 del 2013 disciplinario. Entonces, reitero, entre las funciones del Consejo Directivo, artículo 144 de la Ley 115 del 94, literal C, es una obligación del Consejo Directivo adoptar el reglamento de la institución de conformidad con las normas vigentes. ¿Cuáles son las normas vigentes? Son 28 leyes vigentes, 28 normas y leyes vigentes, 17 nuevas sentencias de la Corte para sumar 82. Son 82 sentencias que como mínimo debe tener su manual de convivencia para el debido proceso y conducto regular. Y en promedio 17 decretos debe tener el reglamento o manual de convivencia como la conformidad con las normas vigentes a la hora de adoptar ese manual. En términos de las funciones del Consejo Directivo, otra de las funciones que tiene el Consejo Directivo está en el literal G de gato. Y en ese literal dice que se debe participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y el plan de estudios. Lo tiene que hacer el Consejo Directivo como una de sus funciones, y léalo en azul. Someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva, o sea, la Secretaría de Educación certificada, o del organismo que haga sus veces para que ellos verifiquen que el cumplimiento de los requisitos es real. ¿Qué traduce eso? Mire que le están hablando de la ley 115 del 94, o sea, 94, y estamos en 2026. Ay, ay, ay. Desde el 94 le están diciendo a usted que tiene que ir a radicar, el señor Consejo Directivo tiene que ir a radicar el manual en la Secretaría de Educación Certificada. O sea, avalar, legitimar, legalizar y radicar ante la Secretaría de Educación, señores del Consejo Directivo. Pero hay una inducción a error garrafal, brutal, tremenda, de prevaricato por omisión, cuando los rectores salen con el cuento
de que eso no es una obligación. Entonces, pues, yo la verdad, yo no entro en debates estériles. Yo le digo al rector, venga, hermano, usted es el primero que tiene que conocer la legislación educativa. Usted es el que matricula. Y cada vez que usted matricula a un solo estudiante, usted se pone 7 cuchillos al cuello. Penal, civil, disciplinario, contencioso, administrativo, de reparación directa o de acción de repetición. Esos 7 cuchillos se los pone usted encima, no yo. Que usted diga que esa no es su obligación o no, eso a mí no me afecta y no me preocupa porque yo no soy el que comete un prevaricato por omisión como usted. En términos de la ley 1620 del 2003 en su artículo 17, hay dos aspectos importantes frente al manual de convivencia que hay que tener en cuenta. El primero está en el literal o numeral 3. Dice que en la semana institucional, ustedes tienen que desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia. Esos 3 componentes, pues si usted no se acuerda, son la ruta de atención, mijo. Prevención y promoción. Talleres, escuela de padres de familia. Protección. Talleres, escuela de padres de familia. Y además, son 4 elementos con el seguimiento que usted le haga a ese aspecto en términos de la ruta de atención y que tienen que estar allí involucrados en el manual de convivencia. Ello con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos por parte de los demás compañeros o estudiantes, de los profesores o de los directivos docentes. Y otro aspecto del artículo 17 de la ley 1620 del 2013 frente al manual de convivencia es revisar y ajustar el proyecto educativo institucional o PI, revisar el manual de convivencia y revisar el sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente. O sea, eso no es cuando al rector se le da la gana. Es cada año y es consensuado, léalo ahí, en un proceso participativo que involucra a los estudiantes y en general a la comunidad educativa. O sea, es consensuado. No es un capricho ni una imposición del dictador suelo ni del reyesuelo, alias el rector. No, tiene que ser consensuado en un proceso participativo que involucre a estudiantes y en general a la comunidad educativa. Ahora, tiene que incluir enfoque de derechos, enfoque de competencias, enfoque diferencial y tiene que estar acorde con la Ley General de Educación, o sea, la 115 del 94, la Ley de Infancia y Adolescencia y las normas que las desarrollan o las reglamentan. Y en el artículo 18, numeral 2, vienen y le dicen al rector que el rector debe, el artículo 18 habla de las obligaciones del rector, Ley 1620 del 2013. El rector debe incorporar en los procesos de planeación institucional, o sea, la semana institucional, el rector debe bregar para cumplir con el desarrollo de los componentes de prevención y de promoción, o sea, materializar, desarrollar, ejecutar, planificar, moderar los componentes de promoción y prevención, o sea, los talleres escuela de padres de familia, y revisar uno a uno los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Entonces, nótese que por esa misma razón el 85% de los asesores jurídicos de las secretarías de educación a usted lo inducen a error, porque la semana institucional se volvió una semana de payasada, de payasada, de payasada, en donde llegan y que cambiemos este horario, que vengamos estos días, pero no vengamos los otros, pero entonces demos clases los sábados, pero no, eso no dice la ley 1620 del 2013 y mucho menos le dice eso al rector. Ahí le dejo la inquietud. ¿A qué se exponen? Pues fácil, se exponen a una sanción disciplinaria que está contemplada en la ley 1620 del 2013 en su artículo 35, que habla de las sanciones,
y dice que las conductas de los actores del sistema, o sea, rectores, coordinadores, orientadores y profesores, en relación con el delito de la omisión o del incumplimiento o del retraso en la implementación de la ruta de atención escolar o en el funcionamiento de los niveles de la estructura del sistema, se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal. Penal. Para aquellos profesores neófitos e ignorantes que salen a decir que eso es puro terror, que cuál código penal, que quién dijo que cárcel. Pues mijo, se nota que usted no ha leído el artículo 35 de la ley 1620 de 2013 que ha tenido desde el año 2013. Si la matemática no me falla, ha tenido 13 años para leerlo y no lo ha leído. Pero el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. Entonces dice que se sancionarán es de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal, con lo que establece el Código Único Disciplinario, o sea que ya va por lo penal y lo disciplinario. Y además lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia, o sea, un agravante porque usted se está metiendo con menores de edad y donde usted incurra en omisión, descuido y trato negligente, que es el artículo 18 del Código de la Infancia, son de 4 a 7 años de cárcel. Son de 4 a 7 años de cárcel. Y en términos de la ley 1620 del 2013, en su artículo 38, le habla a usted de las faltas disciplinarias de los docentes y los directivos docentes oficiales. O sea que si usted es de un colegio público y oficial y es funcionario público, mijo, ahí le hablan. Oiga, mijo, ahí le hablan. Dice que en las instituciones educativas de carácter oficial, los docentes y los directivos docentes, en el marco de las funciones asignadas a su respectivo cargo, o sea, Manual de Funciones del 2022, Manual de Funciones de Docentes y Directivos Docentes del año 2022, en el marco de las funciones asignadas a su respectivo cargo, serán responsables por hacer efectiva la implementación del sistema al interior de las mismas. O sea, desarrollar, ejecutar, materializar y programar la ruta de atención escolar, los protocolos que entienda el manual de convivencia debe integrar y contener los protocolos. Protocolos son muchos. Ruta de atención es una sola. La ruta de atención son 7 pasos. 7 pasos. La ruta de atención son 7 pasos. Y es una sola. Mientras que protocolos son muchos. No es lo mismo el protocolo de un abuso sexual que el protocolo de un consumo de drogas. No es lo mismo el protocolo para una estudiante embarazada que para una situación de agresión con puñal. No es lo mismo un protocolo de matoneo y acoso escolar que uno de hurto. Los protocolos son diferentes y son muchísimos de acuerdo a cada situación o falta. Mientras que la ruta de atención es una sola. Y en azul se lo coloqué a ver si de pronto le para bolas. La omisión o el incumplimiento de este deber constituyen una falta disciplinaria y dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores. Entonces le aclaro, aquí le están advirtiendo que viene una sanción como falta disciplinaria grave, pero también le meten las sanciones previstas por la ley para estos servidores. ¿Cuáles? Pues servidores públicos. ¿Y cuál es la sanción? Pues 414 del Código Penal y 25 del Código Penal. O sea, prevaricato por omisión o que el delito se comete por acción o por omisión. Y con el mismo que abrí, pues con ese cierro. Pues con ese cierro. El artículo 414 que habla del prevaricato por omisión, les recuerdo que aplica para aquel que es servidor público, que ¿qué tiene que hacer? Omitir, retardar, rehusarse o denegar un acto propio de sus funciones.
Eso da para que a ese funcionario público, rector o rectora, coordinador, orientador o profesor, desde que sea funcionario público, le aplica, mijo, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses. Ay, entonces, ¿por qué no hay tantos rectores en cárcel? ¿Y por qué entonces no hay tantos profesores y orientadores? Pues, mijo, no los hay porque los papás todavía no saben esto. Pero si los papás supieran que lo pueden a usted mandar de cárcel 32 a 90 meses por prevaricato por omisión siendo funcionario público y violando el Código Penal, y si esta charla no se le dictara a usted como profesor, sino le dictáramos esta charla a los padres de familia, pues otra música sonaría, ¿no? Le aplican además la multa, que vuelvo y le repito, es de 26 millones y hasta 150 millones. Y lo inhabilitan para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Para cerrar y finalizar y despedirme y darle el paso, la pauta al cierre, a la despedida que genera, que realiza, que desarrolla y ejecuta María Cris, y pues obviamente a gratitud total con Magisterio al Día por la confianza, por invitarme, por estar aquí con ustedes. Lo primero, si usted no ha dado a conocer el manual de convivencia y no lo dio a conocer actualizado o no está actualizado con las 17 nuevas sentencias, con las 28 leyes de la República, eh, que usted no le tiene los protocolos, la ruta de atención y que no sabe cómo solucionar ese vacío, ese hueco, esa fractura, esa fisura. Yo le recuerdo, yo le aclaro, yo le ratifico, yo le resalto que lo primero que pide un juez de la República es el manual de convivencia. Lo primero que pide un procurador es el manual de convivencia. Lo primero que pide policía de infancia, fiscalía, es el manual de convivencia, los protocolos y la ruta de atención. Y ese cuento ridículo e ignorante con el que salen profesores, coordinadores, orientadores y rectores de que el manual de convivencia no necesita leyes, que porque no es punitivo, hombre, no sea ridículo, deje de hablar pendejadas. La ley 1620 de 2013 habla de una ruta de atención y su decreto 1965 de 2013 reglamentario que se subsume o se recopila en el decreto 1075 de 2015 de su artículo 40 al 44. Habla de los 7 pasos que se necesitan llevar en una ruta de atención. Por eso le decía yo que la ruta de atención es una sola, tiene 7 pasos y allá está en el decreto 1965, artículo 40 y 44. Y si usted no lo cumple, pues usted está cometiendo un delito, pero también lo pueden sancionar en lo disciplinario, pero además se le puede ir en lo penal, pero además lo pueden poner a usted a reparar por daños y perjuicios. Y yo le pregunto entonces cómo va a llevar un debido proceso y una ruta de atención si no le mete leyes y jurisprudencia, normas, pues cómo va a hacer usted un debido proceso, yo no entiendo esa parte. No entro en debates estériles, hay gente ignorante y neófita que sale a decir esas pendejadas, incluso lo he visto allá en asesores del Ministerio de Educación, que uno sabe perfectamente cuando dicen esas payasadas, que son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso 20 votos y por eso lo pusieron allá, tráfico de influencias, pero que realmente sepa de legislación educativa no sabe ni dónde está parado. Y ocurre lo mismo allá en las secretarías de educación con esos funcionarios que dicen ser asesores de la parte jurídica. Son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso 20 votos y por eso les dan allí ese puesto, pero que realmente sepan no es mucho. Adicional a ello, el manual de convivencia para 2026 tiene que tener 4 leyes nuevas y las 2 leyes que complementan el aspecto de la cátedra socioemocional, más
la ley del 8 de enero de 2026 que habla de la tipificación, de la tipicidad de los delitos virtuales, de los ciberdelitos. Entonces, en ese aspecto, su manual debe tener y contener todas estas situaciones, aspectos, directrices, pautas y parámetros. Si usted no los tiene, pues nos contacta y nosotros con gusto le colaboramos. Espero haber sido útil. Mil gracias a Magisterio al Día, a María Cris por invitarme. Espero realmente haber sido útil y nos contacta al 305-416-0114. Que mi Dios me los bendiga. Apreciados integrantes de las comunidades educativas, creo que ha sido una información supremamente valiosa. Nos queda claro que aquí no vamos a resolver todos los interrogantes que podemos tener frente al tema y sobre todo las particularidades, pero nos queda claro, primero, que el manual de convivencia se debe actualizar cada año. 2, que los maestros y las comunidades educativas necesitamos cualificación frente a este tipo de temas. Se descargan muchas responsabilidades sobre la escuela, pero realmente no es mucha la capacitación y el apoyo que hay para que se hagan las cosas bien. Pero eso sí, si se comete un error, la sanción cae sobre el maestro, cae sobre la escuela, cae sobre el directivo docente. Entonces, los manuales de convivencia se construyen con participación democrática de todos los integrantes de la comunidad educativa. Lo aprueba el consejo directivo, donde hay representación de cada uno de estos estamentos, y se debe conocer por parte de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Esperamos esta información les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos, compartan esta información, que de verdad que la hacemos pensando en que todos y todas nos tenemos que ayudar y entre todos nos cualificamos y nos ayudamos. Doctor Joshua Elijah, mil gracias desde Magisterio al Día por su valiosa colaboración y todos estos aportes que nos ha dado el día de hoy. Y seguramente que serán muchos más. Feliz fin de semana para todos y para todas.